el último avivamiento. Padre Celestial, vengo a ti pidiéndote que envíes al Espíritu Santo para darnos oídos para oír y dame labios de fuego. Y Señor, la unción del Espíritu Santo, limpia el vaso, limpia nuestros oídos, limpia nuestro ser para poder recibir la palabra con fe. Señor, esta palabra no significa nada si no venimos por fe. Dijiste que mezclemos la palabra con fe y mezclamos la palabra con fe. Yo creo lo que predico esta mañana, lo creo con todo mi corazón, que tú te moverás una última vez antes de venir, que habrá un poderoso mover del Espíritu Santo y te damos gracias y alabanzas en el nombre de Jesús. Amén. Vayan a Isaías 54, capítulo 54, Isaías. Y por favor, déjenlo abierto en su regazo. Por favor, no lean primero que yo ni traten de encontrar el mensaje. Está ahí, créanme. Capítulo 54, Isaías. Miren aquí, por favor, y presten mucha atención. Ahora, hemos escuchado en los últimos años de cosas que pasan en la iglesia de Jesucristo. Al leer la palabra se nos advierte que habrá falsos profetas que vendrán levantándose descarriando a muchos. Habrá lobos con piel de oveja en la iglesia. Y la Biblia dice que habrá maldad, y por la abundancia de pecado el amor de muchos se enfriará. Vemos en las Escrituras que habrá poderosos engaños y tratarán de engañar incluso a los elegidos de Dios. Oímos hablar de grandes apóstatas de amor frío que vienen en los últimos días, inundaciones de iniquidad, e incluso oímos a Jesús decir, cuando yo venga encontraré fe en la tierra. Pero lo que Jesús quiso decir, porque sabía lo que vendría sobre la tierra y sabía que habría un gran despertar, él sabía todo eso, pero él quiso decir, tú también está hablando con su iglesia. ¿Te cansarás de mí? ¿Te desmayarás en tu confianza en mí cuando veas que las cosas no pasan de la forma en que tú crees que deberían? Cuando ves lo que parece ser debilidad en la iglesia, cuando ves venir todas estas cosas, cuando ves a los homosexuales tratando de liderar denominaciones enteras, cuando ves la maldad y la vileza, la sangre fluyendo por nuestras calles y los tiroteos en escuelas y universidades, y lees y oyes todo lo que está pasando, y el corazón grita, ¡oh Dios! ¿Cuándo actuarás? ¿Cuándo harás algo al respecto? No solo en el mundo, sino en la iglesia, lo que se llama la iglesia. El profeta Isaías profetiza un gran despertar mundial justo antes del regreso de Jesucristo. Yo creo, como muchos eruditos de la Biblia, que el capítulo 54 de Isaías es una profecía muy clara para nuestra generación. Ahora, algunos pueden llamarlo profecía dual. En otras palabras, se centró principalmente, muchos creen, en Israel. El Israel natural cuando estaba en cautiverio y son liberados. Y esta es una promesa. Muchos creen, y yo recibo eso, que esto es una profecía dual, pero la Biblia también dice que está escrito en el Antiguo Testamento para nuestro ejemplo, como una enseñanza para los que hemos llegado al fin del mundo. Ahora, Pablo el apóstol prueba que esto es también para la iglesia del Nuevo Testamento, para la iglesia de los últimos días, porque cuando van a Gálatas capítulo 4, él cita de este capítulo cuando habla de la nueva Jerusalén que está arriba, la madre de todos nosotros. Así que él se enfoca en el capítulo 54 de Isaías como un mensaje profético de promesa, un mensaje jurado. Dios jura por las montañas y por todo, él incluso jura diciendo, yo hice un pacto con Noé. Y él dijo, él jura por el pacto, tan cierto como que no volveré a inundar la tierra. Les digo que habrá un despertar. Voy a volver y cortejar a mi iglesia. Además, yo creo en la prueba, la razón por la que quiero que crean o vean y trato de persuadirlos de que esto es para hoy, que no es impropio de Jesús ver este capítulo,
como una promesa para nosotros hoy que vivimos en esta generación. Y le doy gracias a Dios por ello. Ahora, si tuviera que ver solo con el Israel natural, esto es lo que se suponía que había pasado. Porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentiles y habitarán las ciudades asoladas. Ellos no han heredado a los gentiles. Esa profecía no se ha cumplido, porque desde que esa profecía fue hecha hasta el tiempo de Cristo, pasaron más de 42,000 judíos que salieron de Babilonia. Hasta la época de Cristo solo había 3 millones de judíos sobre la faz de la tierra. Esa promesa no se ha cumplido. Eso no ha comenzado a cumplirse hasta que Cristo vino. La principal preocupación de Dios en el mundo de hoy es su iglesia. Él no está enfocado en la economía, no está enfocado en el rugido de los paganos, no está enfocado en los eventos mundiales de hoy. Él oye todos los rugidos, oye todas las amenazas, oye todas las guerras y rumores de guerras. Él es consciente de ello. Él tiene el control total. Todavía gobierna y reina. Las Escrituras lo dejan muy claro. Él dijo que las naciones son como la gota de un balde. Él dijo son como un grano de arena. Ahora, el mundo no está cayendo en el caos sin que Dios lo sepa. Él se sienta como rey del diluvio. La Biblia dice, Él se sienta allí, como rey del diluvio. Pero su enfoque está en su iglesia. Él dijo, no toques la iglesia. Él se lo dice al diablo, a todo ser infernal, a todo impío, a todo movimiento impío. No toques la niña de mis ojos. Si tocas la niña de mis ojos, si tocas mi iglesia, actuaré. Y su preocupación hoy es su verdadera iglesia. Salmo 2, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, quitemos todos los obstáculos morales, quitemos todos los hitos morales del pasado. Quitemos todos y entremos en este nuevo libertinaje, libertad de la carne. Y el Señor dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Gracias a Dios que Él tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Ustedes pueden oír noticias y puede haber un miedo en su espíritu, pero deben volver a esto. Y yo lo cito todo cada vez que puedo cuando oigo malas noticias. Dios tiene todo bajo control. Díganlo conmigo. Dios tiene todo bajo control. ¿Ustedes lo creen o no? Entonces, ¿por qué deberíamos temer? No debemos temer. Aleluya. Dicen que el secularismo está destruyendo la religión evangélica en Europa. Se ha dicho que el Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo, que los homosexuales se apoderarán de la iglesia. Se dice que la iglesia de Jesucristo se debilita y ya no tiene un impacto en la sociedad. Eso es lo que dicen, lo dice el mundo, la sociedad secular. Lo dicen las fuerzas malvadas del mundo, pero voy a decirles lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en Cristo, la roca sólida, Él ha construido su iglesia y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Él está diciendo, deja que el infierno abra sus entrañas, que el infierno abra sus puertas y todo lo que salga, todo lo vil, todo lo que salga del infierno, no tendrá ningún impacto eventualmente en la iglesia de Jesucristo. Dios nos va a sacar de eso y Él nos ha dicho que no va a importar. Dejen que el infierno haga lo que quiera. Él no puede destruir la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. La verdad es que la iglesia de Jesucristo experimentará el último avivamiento. Isaías promete, él dijo, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer.
serás testigo de cómo el pueblo de Dios, ampliando sus tiendas, extendiéndose sin límites, extendiendo las cuerdas, ganando fuerza, criando a muchos hijos. Esa es la promesa en Isaías, el capítulo 54. Ahora entremos en este capítulo y veamos. Ahora, yo conozco, algunos de los piadosos que conozco en mi círculo de amigos han recibido este capítulo como una revelación personal para sus propias vidas, porque es una promesa increíble, porque estos cuerpos también son el templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de un despertar y de un último avivamiento, estoy diciendo que cualquier cosa que digamos esta mañana con respecto a la iglesia nos concierne a ustedes y a mí como individuos. Y mientras más leo de Isaías 54, más edifica el Señor el fundamento debajo de mí para fe. Él dijo, voy a construir tus cimientos con zafiros. Él dijo, y voy a darte puertas o ventanas de perlas y piedras preciosas. Y esas son perspectivas del corazón de Dios. Estas son ventanas al corazón de Dios. Y el fundamento es nuestra fe que necesitaremos en días por venir. Y él dijo, pero primero, y esto es lo primero que quiero que comprendan en el versículo 4, no temas, porque no serás avergonzada, ni turbada, ni reprochada. Está en sus Biblias, versículo 4. No temas porque no serás avergonzada, y no te turbes porque no serás avergonzada, porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, ni recordarás más el reproche de tu viudez. Amados, estos son tiempos en que debemos aferrarnos a un tipo de fe que expulsa todo temor. Dios dijo, no les he dado el espíritu de temor. La economía ahora mismo está sacudida y hay señales aterradoras por delante. Y escuchamos todo esto del mundo secular y de los círculos y denominaciones religiosas modernas y blogueros en sitios web. Ahora, yo no tengo una computadora, no soy amigo de eso, pero leí sobre los blogueros y ustedes oyen que la iglesia de Jesucristo es tan débil que estas fuerzas llegan y hay un miedo de que y se están escribiendo libros. El Islam se va a apoderar de Inglaterra, el Islam se apoderará del mundo y el cristianismo está muriendo. No lo crean, amigos. Él dijo, no, ustedes no van a salir. La iglesia de Jesucristo no saldrá con miedo, vergüenza y reproche. Esto es lo que dice el profeta. No va a salir con reproche, va a salir en victoria. Aleluya. Luego en el versículo 11... quiero que miren el versículo 11. Oh afligida, sacudida por la tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Afligida, sacudida, ahora oigan por favor. Miren aquí. Yo le pido al Espíritu Santo que haga esto real en tu corazón y en el mío. Quiero que esto sea algo que cuando todo en el mundo se sacuda pueda aferrarme a esto, porque la Biblia dice, si crees a los profetas, serás bendecido. Este es el profeta Isaías. Yo le creo a este profeta y quiero recibir la bendición de su profecía. Así que debes hacerlo con un paso de fe. Síganlo en la palabra, dejen la palabra y recibámoslo. Ustedes pueden tener esta promesa escondida en su corazón. Pueden aferrarse a ella, sí, sin miedo, sin reproche, sin vergüenza. Miren, él también le dice esto a los que le han fallado a Dios, que han caído en adulterio o fornicación o han tenido problemas con la pornografía y odian su pecado y se sienten excluidos del Señor y sienten la vergüenza y el reproche. Y el miedo entra porque cuando se involucran en estos pecados adictivos, eso causa un miedo terrible, miedo a la exposición, todo tipo de miedo. Y el Señor dice, yo voy a tener un pueblo en los últimos días que se volverá a mí, si tan solo vuelves tu corazón. Y le hablo a cualquiera en esta congregación, a cualquiera que me oye en una cinta o video o cualquier cosa, lo que sea que esté pasando en tu vida, cualquier problema que enfrentes, cualquier pecado que te persigue y te ata, si vienes,
porque el Espíritu Santo se está moviendo ahora de una forma poderosa, no solo en los mensajes atronadores del monte Sinaí, sino en los que vienen del corazón misericordioso de Jesucristo, que fue a la cruz para morir por esos pecados. Y Él dice, sí, puedes tener estas promesas y aún así ser sacudido y ser afligido, y enfrentar la tempestad y tener tiempo sin ningún consuelo. Hay muchos cristianos aquí ahora, muchos creyentes aquí oyéndome ahora en esta congregación. Ustedes pueden aplicar esto a su corazón porque están bajo aflicción, son sacudidos por una tempestad y sin consuelo. Ustedes pueden conocer la soledad. Ustedes pueden recibir una llamada telefónica de una mujer ayer diciendo, por favor, pastor, ora por mi esposo. Él dice que no puede lograrlo. Nuestra hija de 3 años acaba de morir de cáncer y el dolor es muy fuerte. Y la mujer dijo, el Señor me ha dado gracia. Yo he recibido gracia para esto. Para mi esposo, él no puede manejarlo. Y ella suplicó, ¿podrías orar por él, por favor? Cristianos encantadores, creyentes encantadores, y ellos han entendido esto sin miedo, sin vergüenza, ni serás turbada, pero ahora se encuentran en esta increíble tempestad. Pienso en otro pastor que he mencionado 1 o 2 veces en este púlpito. Su pequeño bebé murió y luego su precioso hijo fue acusado de asesinar a 2 personas. Y él se levanta todas las mañanas con una nube negra oscura sobre su cabeza. Sí, la iglesia de Jesucristo puede en estos últimos días ser sacudida y afligida por una tempestad. Y hay momentos en que no encuentran a nadie que pueda consolarlos, no tienen a nadie con una voz humana que pueda descargar su alma, viven en ese mundo de soledad y aún tienen las promesas en su corazón sin confusión. Y miren, deben aferrarse a su fe, deben creer. Ahora yo oro por esta hermana, pero a través de todo esto Dios está construyendo, y en la tempestad en el cuerpo de Jesucristo está construyendo un fundamento, está edificando personas con fe que podrán ayudar a otros cuando lleguen tiempos difíciles, porque esta no es la espesura del Jordán. Corremos con los caballos, pero viene una inundación. La Biblia dice, y él dijo, si no corres con los caballos, ¿qué pasará con la inundación? Y él trata de edificar a personas con buenos pies y zapatos para correr y con fuerza, que han pasado por fuegos e inundación y han sido liberados por fe para poder mantenerse firmes en esta inundación que viene. Y ellos van a tener esa ventana al corazón de Dios. Los que han sufrido y pasado por ello saben que Dios les ha dado comprensión del amor y la misericordia de Jesucristo. Versículo 16. Por favor, miren el versículo 16. He aquí que yo hice al herrero que con fuelles aviva el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ahora, amigos, lo que Dios dice es algo increíble. Está diciendo, quiero que se imaginen al herrero con sus fuelles avivando el fuego, y tiene metal allí, y tiene su martillo y está forjando instrumentos de guerra. Y Dios dice, yo creé al herrero. El herrero es el diablo, Satanás. Y él tiene un fuego candente ardiendo en la herrería del infierno, su herrería. Y Dios dice, bien, ahora espera un minuto. Pueden ver lo que sucede ahora. Él está haciendo armas, instrumentos de destrucción contra mi iglesia y contra mi pueblo. Y Dios dice, quiero que piensen en ello. Instrumentos, armas de guerra contra la iglesia. Y él dijo, yo creé al herrero. En otras palabras, él fue un ángel en un tiempo de alto rango, de poder y autoridad,
en los cielos y fue derribado. Él dijo, yo lo creé y puedo aplastarlo. Yo lo creé. Y él dijo, él va a venir hacia ustedes. Ahora mismo está avivando el fuego caliente y está forjando armas de destrucción contra la iglesia. Desde luego, él dice, miren esto, versículo 17, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Dios dijo, dejen que Él haga armas de guerra. Dejen que saque un ejército de demonios. Él está haciendo armas diseñadas para ustedes. Pero la Biblia dice, ningún arma forjada contra ti encontrará su objetivo. Ningún arma te derribará. Ningún arma prosperará. Ese es un verso glorioso. Oh, Dios mío. Por favor, síganme ahora al versículo 17. Vemos que ningún arma forjada contra ti prosperará. Pablo dijo que el Señor aprecia a su iglesia como el esposo aprecia a su esposa. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hablo de Cristo y su iglesia. Y después en Isaías, versículo 5, porque tu hacedor es tu esposo. Y miren, Jesucristo es el creador de todas las cosas. La Biblia dice, todo fue creado por Él y para Él, y Él está casado con su iglesia. Su iglesia es su novia. Pero miren, algo ha sucedido. La Escritura dice, todas las cosas fueron creadas por Él y la iglesia es suya. Y Él ha amado a su iglesia, pero su novia lo ha dejado, se ha separado. Y la Biblia dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Los pecados de la iglesia moderna y la posmoderna en nuestro tiempo presente ahora, la Biblia lo deja muy claro. Los pecados, las iniquidades, han hecho que estén separados. Dios dice, yo no los dejé, ustedes me dejaron. Dios dijo, yo aún los amo. Y esa es la esencia, esa es la pieza central de la profecía. Sucedió lo profetizado en las Escrituras a la iglesia, amadores del placer más que amadores de Dios, teniendo una forma de religión sin poder, despreciando el evangelio de sus padres, derribando viejos hitos morales, cambiando la palabra infalible de Dios para adaptarla a los tiempos modernos. Sí, por eso Jesucristo, la presencia de Cristo ha tenido que retroceder y esconderse. Yo los desafío a ir a cualquier ciudad. Ahora, en esta ciudad Dios está haciendo una obra y puede haber excepciones, pero vayan especialmente en el sur. Vayan a Texas, por ejemplo, a Dallas, a Houston, vayan y encontrarán excepciones a lo que voy a decir. Pero los desafío a ir de iglesia en iglesia y encontrar una iglesia donde reconozcan la presencia de Dios cuando entren. Y óiganlo en el canto, hay un temor, hay una presencia manifiesta de Jesús. ¿Algo que conmueve su alma? ¿Algo que glorifica a Cristo? ¿Hay algo que se levanta en ustedes y reconocen la presencia de Dios? Los desafío a que lo hagan. Cuando he estado de vacaciones, he ido a iglesias, he ido a la Pentecostés, he ido a la iglesia bautista, he ido a muchas iglesias de incógnito y me he sentado en la congregación y yo espero algún lugar en el servicio donde el Señor aparezca, donde haya al menos un poco de su presencia, un soplo de la presencia de Cristo. Y casi no se ve y no estoy condenando, pero esa es la verdad. Y que Dios nos ayude. Como he dicho, si no tenemos la presencia del Señor, este teatro se venderá.
y que el edificio vaya a donde le plazca, porque sin la presencia de Dios, sin la presencia de Jesús y por las iniquidades de los pecados de la iglesia moderna, el Señor ha tenido que retirar su presencia. Él se ha retirado. Él dijo, por un tiempo yo me he retirado de ustedes. Pero Dios no se ha divorciado de la iglesia de hoy. No importa cuán malvada o mala. Él dijo, no me he divorciado, muéstrenme los papeles de divorcio. No me he divorciado de ustedes. Así dice el Señor. ¿Dónde está la carta del divorcio? Y eso está en Isaías capítulo 50, versículo 1. ¿Cuándo te aparté? ¿Cuándo te vendí a un acreedor? Muéstrame los papeles. Él les dice, este matrimonio no es inútil, este matrimonio no ha terminado. Todavía te amo y te quiero de vuelta. Él se lo dice a la iglesia. Él le dice a la iglesia descarriada, se lo dice al individuo descarriado. Se lo dice a los que no han estado en comunión con Cristo últimamente. Ha habido un muro entre ustedes. Quiero que sepan que Jesús dice acerca de ustedes que sin importar lo que hayan hecho, sin importar a qué estén atados, si hay alguna tristeza piadosa, si hay algún deseo de regresar, el Señor dice, los amo y los quiero de vuelta y los voy a atraer en misericordia, no en ira. Y cuando vengan, Él no los condenará, no los reprenderá. Él los ungirá con su Espíritu Santo y les dará poder donde antes no había poder. Alguien diga amén. Porque así dice el Señor. Isaías 52:3. Ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Serán redimidos, porque el Señor te ha llamado como a una mujer abandonada y afligida en espíritu. Por un momento tuve que abandonarte, pero con gran misericordia te voy a reunir con bondad eterna. Pues bien, tengo misericordia de ti, dice el Señor, tu Redentor. Ahora, hay una escritura, y debo traerles esto, Isaías capítulo 53. Esto prueba que el capítulo 54 es para nuestro día. La Biblia habla de que cuando Cristo fue crucificado, Él dijo que vería su simiente. La simiente son los hijos. Luego sigue diciendo en el próximo versículo, y Él llevará los pecados de muchos, las transgresiones de muchos. Ahora, Jesús es una parte de la profecía del capítulo 54. Jesucristo derramó su sangre y el profeta Isaías dijo, Él verá su simiente, se los digo ahora y aférrense a esto, que sea algo que les haga gritar en su alma. Si no pueden gritar en voz alta, si son tímidos, griten algo en su corazón. Esos clavos que atravesaron las manos de Jesús fueron hechos en el yunque del diablo, con su fuego. Él hizo estos instrumentos de destrucción. Esa espada en su mano fue hecha en el yunque del diablo, en las herrerías del infierno. Y todo lo que hizo fue sacar la sangre que fue rociada sobre una nación tras otra. Y les digo que la Biblia dice que Él verá mucha simiente. Él los traerá de todos los países árabes, de Israel, de los judíos, de los gentiles, de todas las naciones de la tierra. Él verá su simiente. Esa es la promesa de Isaías. Yo le creo al profeta. Él verá, él dice que hará expiación por muchos transgresores. China, India, las multitudes de China e India. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo pasará? ¿El Espíritu Santo descenderá y de repente todos se volverán al Señor? No, Él no va a pasar por alto el pecado. Va a sacudir a las naciones. Algo tiene que precipitar este movimiento de Dios. Y amigos, es muy, muy claro. Voy a darles pruebas de lo que estoy diciendo porque no trato de alargar esto, quiero ir directo al punto. Oímos que viene una destrucción repentina sobre la tierra. Ahora sé que habrá un tiempo de tribulación, hay un anticristo, hay una tribulación. Hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis, pero
este avivamiento del que hablo, este último avivamiento va a ser precipitado por una sacudida de todas las cosas, dice la Biblia. Va a haber, no sé qué es, pero la Biblia lo dice tan claramente, de repente, en una hora y un día. Lo he mencionado y predicado desde este púlpito varias veces, también lo han hecho otros desde aquí. Pero esto se va a precipitar y esto es lo que dice la Escritura, que se muestre favor al impío. Isaías dijo que se muestre favor al impío y no aprenderá justicia. La Biblia dice que él actuará injustamente y no contemplará la majestad de Dios. Este es Isaías, él dijo, cuando Dios muestra bondad, y amigos, hemos estado en un llamado de bondad. El mundo está ahora mismo en la mayor prosperidad en la historia de la tierra. En la historia del mundo, la más grande prosperidad mundial está aquí ahora. Y la Biblia dice que en un tiempo de prosperidad ellos no oirán. Yo oigo de personas que oran por un avivamiento que venga a Estados Unidos y al mundo. En todo el país hay gente orando, hay grupos en Washington orando y otros grupos muy piadosos creyendo esto. Les digo, esto no puede pasar mientras el espíritu de Babilonia y la codicia se apoderan de las naciones y esta prosperidad mantenga a la gente alejada del corazón de Dios. No va a pasar hasta que el bolsillo sea afectado. No pasará hasta que el espíritu de Babilonia sea atacado. La Biblia dice muy claro, oigan a Isaías. Luego pasó a decir, cuando tus juicios, oh Señor, estén en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. Vivamos o muramos, somos del Señor. No debemos vivir en ese temor y todo el propósito de la iglesia de Jesucristo es, Él dijo, cuando vean todas estas cosas, miren hacia arriba y sepan que su redención está cerca. Ahora el Señor viene. Esto no es tristeza y dolor, es un mensaje de esperanza. Y tal vez uno de cuando Dios se mueve y todo sea sacudido, ahí está el mayor acto de misericordia que Dios puede darle al mundo. Su misericordia. Gloria a Dios. Ese espíritu babilónico está a punto de romperse. El espíritu babilónico es facilidad, prosperidad, codicia y seguridad. Ha sido lo mismo en cada generación. La antigua Babilonia fue conquistada 5 veces por varios imperios. Pero hay un espíritu que ha estado en el mundo y Dios siempre lo derriba. El gran renacimiento a mediados de la década de 1850 aquí en Nueva York siguió al colapso del mercado de valores. Este colapsó. Al día siguiente las iglesias se llenaron en Nueva York de los que volvían a Dios. Un avivamiento se extendió por todo Estados Unidos porque en los juicios los hombres aprenden justicia. Hay una última cosa antes de terminar. Esto es más largo de lo que me gusta predicar, pero había una escritura que nunca había entendido hasta ahora. En los últimos días, según Hechos 2, tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños. Y recibimos informes porque especialmente saliendo de nuestro contexto en el Medio Oriente, los países árabes, reportes de cientos de personas recibiendo visiones de Cristo. Está muy extendido ahora en todas partes. Yo nunca, en toda mi vida, en 55 años de predicación, yo diría, Dios, ¿dónde está eso? No veo aquí. Y en los últimos años, especialmente el último, está muy extendido. Hombres viendo visiones de Jesús. Jesucristo se ha revelado a sí mismo de formas increíbles, nunca oídas. Una última palabra. En esta iglesia ha sucedido. Va a suceder en esta ciudad y en todo el mundo. No hay suficientes evangelistas. Necesitamos más. Jesús mismo dice, la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. El Espíritu Santo va a ser derramado en señales y revelaciones inusuales y sueños, donde Cristo se revela a sí mismo. No he sido mucho de sueños, pero cuando veo eso en Hechos, y aún no ha sucedido, ahora conocemos la venida del Señor, todo esto se cumplirá. Hay un hermano en esta iglesia que fue el tercer sumo sacerdote más grande, el tercer gobernante, sumo sacerdote de la santería diabólica.
la religión demoníaca en esta ciudad. Era el tercer más alto, era el tercer sumo sacerdote más grande. Su territorio era el Bronx. Por 25 años sirvió al diablo. Por 25 años su apartamento estaba lleno de huesos, de seres humanos y sacrificios al enemigo. Y trataba de entrar en las iglesias y robar las ovejas, los débiles y los que eran ignorantes. Iba de iglesia en iglesia y estaba totalmente poseído por demonios. Una vez fue a una iglesia y hubo una manifestación de poder demoníaco tan grande que luchó contra hombres y los hizo a un lado. Y era una venta absoluta de cuerpo y alma al diablo. Pero un día Jesús comenzó a tirar de su costado como Saulo en el Nuevo Testamento. Y se puso inquieto, sin descanso. Estaba sentado en su habitación una noche, y ya oirán el resto, él dará su testimonio. Pero yo hablé con él un poco antes del servicio. Él está en nuestra fuerza de seguridad. A veces me acompaña de ida y vuelta al apartamento. Y él me decía esto: hermano Dave, yo era el tercer más grande sumo sacerdote en esta ciudad por años. Y dijo, estaba en mi habitación y dije, Jesús, no te quiero. Y esa noche, él dijo, si tienes más poder que el diablo al que sirvo, entonces quiero que me lo reveles esta noche. Y luego, esa noche, tuvo un sueño en un tren que iba al infierno. Iba por un túnel en el tren con muchos trenes yendo hacia el infierno. Y se dio cuenta entonces de que estaba destinado al infierno. El tren salió del túnel y Satanás estaba allí y dijo, tú me has sido fiel, ahora te llevo a tu lugar de descanso eterno. Y él dijo, de repente apareció una cruz. Había una cruz. Se despertó. Hay más que eso, pero la cruz apareció y Satanás desapareció. Él salió de eso ardiendo por Jesús. Fue y botó los huesos muertos de su apartamento y toda la brujería y todo lo demás. Fue lleno del Espíritu Santo y está activo en esta iglesia a través de un sueño. Es uno de los hombres más dulces que hayan conocido. Yo no sabía nada de esto, pero él me acompañaba a casa una noche y así oí su historia. Y yo lo detuve justo antes de entrar y le dije, veo a Jesús en ti. Él me habló después y me dijo, hermano, ¿no te das cuenta de lo que eso significó para mí? Después de servir al diablo 25 años, tú ves a Jesús en mí. ¡Aleluya! Amigos, se acerca el día, el mundo entero va a ver a Jesús en nosotros, sobre la faz de la tierra. Pónganse de pie, por favor.